Debe mantener apagado su micrófono para que no se escuche el ruido ambiente, salvo cuando usted le corresponda intervenir. ¿Ya? Y una vez que intervenga, apaga el micrófono para que no se sature el sonido. Dice la primera pregunta del cuestionario, explica el título del texto. ¿Quién me va a responder eso? Explica el título del texto. Maura. Te escuchamos. Lo que el título expresa es una niña busca a su padre y que ella creció sin el padre. ¿Ya? Ella es una niña que está interesada en saber el paradero de su padre o saber qué pasó con su padre, no tiene información, ¿cierto? ¿Ya? Eso básicamente. ¿Quién más puede complementar a lo que dijo Maura? Se escucha un perro por ahí porque en realidad tiene que apagar su micrófono. Amaya. Ya, era la pregunta que se hacía la Eh, protagonista del texto al desarrollo de la historia. ¿Ya? La Eso. pregunta, papá. Sí. ¿Dónde está papá? Uh-huh. ¿Ya? ¿Alguien más quiere complementar eso? A la pregunta 1. Ya. Nadie va a complementar la pregunta 1. Profesor Ahí Hugo, también estará. en el chat están ¿Sí? escribiendo. ¿Cómo? Tiare respondió en el chat. Claro, eso es lo que le decía yo, que me ayudara con anotar las preguntas del chat. Sí. La respuesta del chat más bien. Ya. ¿Ya? No lo de acá, lo de acá lo estoy registrando yo, del foro Ya, mismo. Y lo ya. del chat lo puedes registrar tú, por favor, para Ya. siempre que sea relevante. Tampoco es responder por responder. Ya. ¿Está claro eso? Ya. Si no hay más respuestas para la pregunta 1, vamos con la pregunta 2. Elabora una completa descripción de Helene o Helen. ¿Ya? Yo, ¿Quién me va a profe, responder? ¿Quién es yo? No lo Francisco. veo. Francisco Leito, lo escuchamos, amigo. Bueno, Helene, así No, no, era cariñosa, aquí lo veo. era cariñosa, sentimental, era valiente, fiel, buena amiga. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más complementa? Maura. Ella tenía 11 años, era de ojos marrones claros, muy guapa y un poco precipitada. Ya, ahí la descripción física la complementó entonces Maura, ¿cierto? Con la descripción ya. Francisco, apaga tu micrófono nomás. ¿Alguien más quiere señalar algo más del personaje de Ellen? ¿Alguna característica psicológica de acuerdo a las acciones, de acuerdo a lo que señalan los otros personajes, de acuerdo a lo que dice el narrador? ¿Qué otra característica tiene el personaje principal? Fernanda. De igual le podríamos agregar como más psicológico, que era curiosa y también era bien imaginativa. Claro, Porque, era curiosa porque obviamente tenía el interés de buscar a su padre y también era imaginativa, se imagina un montón de cosas de lo que podía ser su padre, ¿ya? ¿Qué otra cosa, Fernanda? Eso agregaría yo. Eso agregarías tú, Pues. ya. Sí. ¿Alguien más para ir terminando, cerrando con la pregunta 2? Vamos con la pregunta 3. ¿Cuál es el conflicto del relato? Explica. ¿Cuál es el conflicto de este relato? Conflicto, recordemos. Lila, te escuchamos. El conflicto sería la búsqueda del padre de Helen, de cuando ¿Ya? Helen buscaba a su padre con la ayuda de su mejor amigo y ¿Ya? sin ningún apoyo de su madre, ya que ella odiaba al papá por todo lo que le hizo. ¿Ya?
ese sería el conflicto personal, buscar a papá, imaginar cómo era, saber dónde estaba, qué hacía, por qué la dejó. Todas esas preguntas puede ser el conflicto. Amaya, complemente nomás. Bueno, al final y al cabo, o sea, está súper bien lo que dijo Lilia, pero yo le agregaría el hecho de que nadie en su familia quería hablar de él, o sea, nadie le daba respuestas, le decía cómo era, no se hablaba de él. Ya, muy bien. El conflicto obviamente es es un problema, es una oposición, ¿cierto? Ya la niña quiere encontrar a su padre, pero no encuentra respuesta, y ahí se genera el conflicto. Su madre no le quiere dar información, ¿ya? Entonces ella tiene que buscar una alternativa, ¿ya? Iniciar una búsqueda por otros medios, ¿ya? Y eso obviamente que ocasiona, el conflicto ocasiona el devenir de toda la historia posterior. ¿Alguien más quiere señalar algo respecto del conflicto? Estamos en la pregunta 3 del cuestionario. ¿Alguien más quiere señalar algo con relación al conflicto? ¿Nadie más? Vamos con la pregunta 4. ¿Por qué la madre de él no quería que su hija supiera sobre su padre? ¿Ya? ¿Por qué la madre no quería que su hija supiera o no le quería dar información sobre su padre? Mauro, te escuchamos. Porque la madre estaba defraudada en el amor, ya que ha preferido su carrera, ya que el padre había preferido su carrera teatral antes de su familia. ¿Ya? El padre era actor, ¿cierto? Prefirió su carrera actoral, dice Maura. ¿Ya? Amaya, te escuchamos. Puede que haya hecho daño a la mamá, pero yo creo que igual era por el bien de Helen para no dañarla más. ¿Ya? Agustina. También puede ser porque él solamente le dejó una carta diciéndolo, entre comillas, diciéndole y se fue. No, no como que no le explicó, además que Helen era muy pequeñita. Ya, el papá tampoco hizo mucho por reencontrarse con su hija, ¿cierto? No, ese también es parte del conflicto. El papá no mantuvo ningún tipo de contacto con ella en 8 años, ¿ya? Desde los 3 hasta los 11 años, ¿ya? ¿Alguien más quiere señalar otra cosa? Dice como si no le importara la hija. Puso ahí alguien que, claro, el papá no mantuvo ningún contacto y da a entender que a lo mejor no tenía mayor interés. Amaya, otro, la escuchamos. En ese caso, la verdad, como usted dice, desde los 3 a los 11 años, yo creo que el papá hubiera sido un tiempo hasta no lo pudiera haber conocido si no es por Helen, porque Helen fue la que quiso buscar a su padre, no él a ella. Ya, la iniciativa fue de la niña en este caso. Ok, ¿alguien más quiere agregar algo con respecto a este conflicto familiar? ¿Por qué la madre no quería que su hija supiera nada de su padre? ¿Ustedes creen que está bien que una madre no le dé a conocer información del padre o viceversa? ¿Qué creen ustedes? Si uno puede pasar por una situación semejante, ¿está bien? Pero es que depende. Porque, A mi Depende. parecer, Depende. a mi a ver, parecer escuchemos encuentro que, Fernando, te escuchamos ya. ya, a mi parecer encuentro que no está bien, porque igual la hija en este caso tiene derecho a conocer y saber sobre su padre. Em, Aunque hayan pasado ciertas cosas, encuentro que Mm, igual tiene derecho a conocer a su padre o saber de él, o que la madre por lo menos le hubiera contado las cosas buenas, ujú. no evitar las más cosas malas que habían, para que ella igual supiera y tuviera, se imaginara por lo menos cómo era él. Claro, claro, los conflictos de los padres no pueden traspasarse a los hijos o que los hijos carguen con esos conflictos. Amaya,
Ya, y Amaya, en te ese escuchamos. caso, ahora sí, y en ese caso era Helen igual la que le pedía a su mamá que le contara algo a su padre, no era como, no quiero saber nada. Hubiera sido distinto en ese caso si es que ella no le hubiera pedido a su mamá, pero ella le pedía que le contara sobre su padre, cómo era, etcétera. Bueno, ¿alguien más para ir terminando esta parte? Acá, Anaís Morales. La escuchamos. Acércame a la pantalla. No era Anaís nada, Morales. no era ¿Ah? nada, no era nada. No, no era nada. Ya. No. Maura. Que también es mejor enterarse en persona que enterarse por una carta. Es mejor, claro, enterarse en persona, ¿cierto? ¿Ya? Quizá el padre debió haber esperado que creciera un poco, que ya entendiera mejor las cosas y haberse acercado, conversar, ¿ya? Y no solamente que quedara esa nota, esa carta. Bien, vamos con la pregunta siguiente. Describe la relación entre Ellen y Mark. ¿Ya? Agustina. Solo Agustina, los demás apaguen su micrófono, por favor. Mark Te era, escuchamos. Mark era el mejor amigo de Helen, que lo ¿Ya? conocía como desde los 3 años, me parece, que eran su mejor amigo, o sea, se apoyaban mutuamente, si tenían problemas, como que se tapaban o se cubrían, y por eso él decidió ayudarla en la búsqueda de su papá, porque era su amigo en este caso. Ya, eran amigos entonces de toda la vida prácticamente, ¿cierto? Si uno dice de los 3 años, es casi desde lo más pequeño, claro. Cuando tú piensas en un amigo que has tenido de toda la vida, tú dices desde el prekinder, desde esa edad, o incluso antes, es casi toda la vida, ¿ya? Por lo tanto eran amigos entrañables, inseparables, y se apoyaban, y obviamente que Mark se involucró en este problema o en esta decisión que tenía Ellen de buscar a su padre. ¿Quién más puede añadir algo más acerca de esta relación que tenían estos amigos? ¿Alguien Yo le más? agregaría, yo le agregaría Fernanda. que aparte, o sea, era una relación muy sana y verdadera, a mi Ya, parecer. Encuentro que la ya. respuesta de la Agustina estaba bien completa, así que eso nomás le agregaría. Era una relación sana y verdadera, claro, porque no hay. Uno siempre se pregunta, ¿existe la amistad entre hombre y mujer o llega algún momento a predominar un afán romántico? Parece que no en este caso. ¿Mm? Eh, Así que, como dice Fernanda, una relación sana y verdadera, ¿ya? Y hace que obviamente ellos dos se impliquen y se ayuden mutuamente. ¿Cómo dio Ellen con su padre? La pregunta 6. Agustina nuevamente. Yo creo que al principio, como ella estaba tan entusiasmada con conocer a su papá, fue como emocionante y como que con muchos nervios, pero a medida como que cuando empezó a conocer a su papá realmente o cómo reaccionó a la primera vez que lo vio, fue como decepcionante porque no era como ella se lo imaginaba y fue como triste y con un poco de enojo también. Se mezclan todas las emociones porque también tiene muchas dudas de cómo la abandonó tan pequeñita y por qué fue así. Ok. ¿Alguien más que complemente lo de Agustina? Lila. Espérate, una. Bueno, ella dio con su padre, principalmente el nombre lo dio con la tía Heidi, que de la nada se le empezó a salir todo así y en un momento se arrepintió de haberle dicho todo, pero ¿Ya? ella se lo agradeció y después fue descubriendo más cosas, descubrió la carta donde decía todo y en un momento cuando iba saliendo del colegio con Mark, había una vaca lamiendo una persona que estaba disfrazada y tenía un cartel de la obra y abajo decía que en el papel principal está Michael Kern, o sea, el papá de Helen. Y gracias a eso lograron dar con él, fueron a esperarlo fuera del teatro y se encontraron con él, aunque él no le creyó en un principio y después se dio cuenta que de verdad era su hija.
pero tampoco lograron una gran relación de padre e hija como ella quizás lo esperaba. Muy bien, súper completa tu respuesta, Lila, ¿ya? De esa manera entonces él envió con su padre. ¿Algo más que añadir antes de pasar a la siguiente pregunta? ¿Algo más que añadir acá? Sí, dígame, Romina. O sea, complementando el tema de la respuesta de la Lila, que en general está completa, también el tema de que no haya nunca descubierto el 100% el por qué, como explica al final del libro, del por qué, el 100% del por qué desapareció y más explicación al respecto, igual eso debe ser muy decepcionante para ella, pero al final como que no implicó mucho de alguna forma. Ya, ok. Esa pregunta la podríamos complementar, ¿ya? Y la podríamos preguntar a los que no han participado, ¿ya? ¿Por qué el padre se fue, tuvo mayor contacto? Apaguen los micrófonos. ¿Por qué el padre se fue y durante tanto tiempo no tuvo contacto con su hija? ¿Ya? Le vamos a preguntar eso a Daira Loyola. ¿Dónde está Daira? ¿La escuchamos, amiga? Acá. Ya. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿por qué el padre desapareció y no tuvo contacto durante tanto tiempo con su hija? Porque el papá tenía un sueño de volverse actor y en la carta dijo que con la familia no era posible. Ya. Eso fundamentalmente. Mm. Y la segunda parte de la pregunta, ¿por qué no tuvo contacto? Porque yo, claro, puedo optar por mi carrera, todo, pero no tuve contacto durante tanto tiempo con la niña. O implicado en la primera parte de la pregunta. Estoy tan decidido a entregarme por entero a mi carrera que pierdo contacto definitivo con mi familia. ¿Qué crees tú, Daira? Que ya no quería acercarse a la niña porque la niña iba a pensar mal de él, algo así. Ya. Por 8 años que estuvo lejos. Muy bien. ¿Alguien más quiere complementar algo sobre esta pregunta? ¿Por qué el padre se fue y no tuvo contacto con su hija? ¿Nadie más? Ok. Vamos con la pregunta número 7 entonces. Narra y comenta el final del relato. Joaquín Hernández. Lo escuchamos. Lo escuchamos. Síganos. Yo quería responder la otra. ¿Cuál quería responder usted? La que había respondido La anterior. Ya. Se lo concedemos. Responda. Sí. La otra también, sí. De que él no tenía ningún contacto porque era difícil para él volver a retomar una vida que había dejado por alguna razón. Eso. Ya era difícil entonces retomar, claro, el tema de ser padre y cumplir una carrera. A veces hay gente que no la sabe sobrellevar. Pues. Hay gente que puede ser que pueda llevar una carrera, pueda tener incluso otra familia, pero eso no significa que no va a tener contacto con otras personas, con su hijo o con su familia anterior, y otras personas quizás se les hace más complicado, más difícil, ¿ya? O bien el sistema o el estilo de vida es tan diferente que finalmente no se genera ningún tipo de contacto, ¿ya? Vamos con la pregunta que entonces 7, narra y comenta. Son dos cosas, narrar el final y comentar el final. Narra y comenta el final del relato. ¿Quién me va a responder? Amaya. Ya, bueno, finalmente Helen pudo conocer a su padre. La mamá de Helen se casó nuevamente,
la tía Heidi al final empezó a salir con Yang Yang. Tuvieron 2 nuevos gatos. La vecina, la señora Knopfel, murió y se quedaron con Curry y fue a vivir con ellos la sobrina de la señora Knopfel. Al final su padre cumplió su promesa de que la iba a ir a visitar cuando pudiera. Iban a salir a comer, si ella quería, como ella quisiera. Y finalmente el padre le dijo que ella tenía que crear un texto o un cuento a la forma de cómo ella pudo llegar a su padre, las pistas que tuvo, y el cuento que estamos leyendo era el cuento que hizo Heidi al encontrar, Helen a encontrar a su padre. El resultado de ese relato, digamos. ¿Ya? Sí. Ok. ¿Algo más que añadir? Muy completa la respuesta de Amaya, pero quizás comentar el final. ¿Alguien más quiera complementar? ¿Relatando el final o complementando lo que dijo su compañera? ¿Un comentario del final? ¿Qué les pareció el final? A mí me gustaría comentar el final. Ya, Fernanda, te escuchamos. Ya, yo encuentro que al final a mí me gustó porque lo encontré bueno, pero hubieran ciertas cosas que como que me sorprendieron, por decirlo así. ¿Ya? Por ejemplo, yo pensé que Helene y Mark iban a terminar juntos, así siendo como más que amigos, por decirlo así. Pero no fue así. Ya, Y, usted, no sé, eso usted me echó de menos esa sorprendió. parte romántica. Sí. Ya. Me hubiera gustado que hubieran terminado juntos. Pero también me Ok. gustó harto porque encuentro que el libro, al no traer imágenes, eran como que dejaba que nuestra imaginación como que fluyera más y podíamos imaginarnos más nosotros las mismas cosas, ¿cachai? En vez de ver las imágenes, como que nosotros imaginarlo. No sé si Ok. me expliqué bien, pero... ¿Quién más iba a hablar? Que no le di la palabra a Fernanda, pero ¿quién más dijo yo? ¿Amaya? ¿Amaya? O sea, era como la palabra, era como confuso. O sea, al final uno se creaba la imagen de que ya esta persona va a quedar con tal persona, o por ejemplo, el mismo hecho de que yo pensaba, por ejemplo, que los padres de ella iban a volver, iban a crear la familia que ella siempre quiso. Entonces, en ese caso fue como súper sorprendente o confuso, ya que uno se Claro. imaginaba las cosas de distinta manera. Claro, uno también se imagina eso, que podía volver el papá con la mamá o algo así. Ya no ocurrió eso, más bien la mamá se casó con otra persona. Agustina, la escuchamos. Yo creo que me gustó el final, pero siento que como que su papá no mostró mucho interés sobre ella al principio, o como que solamente le daba tiempo, solamente cuando ella estuviera aquí en esa ciudad en el teatro, no sé si me explico. Claro. Solamente, o sea, que no le dio como un tiempo específicamente para ella, para saber cómo está, cuáles son sus intereses, cosas así. Claro, casi como por cumplir nomás. ¿Alguien más va a comentar algo relativo a la penúltima pregunta? ¿Algún comentario sobre el final? Ok, vamos con la última pregunta. Menciona y explica con marcas textuales 3 temáticas. Recordemos que las temáticas, ya lo hemos mencionado muchas veces, los temas de los libros son casi siempre los mismos. La amistad, el amor, ¿ya? La pérdida, en este caso una niña que no contó con su padre, ¿cierto? Bueno, y casi siempre son las mismas temáticas las que abordan los libros. La diferencia es que cada libro lo aborda de una manera distinta, ¿ya? Las tramas son casi las mismas siempre, yo siempre se lo he dicho, pero se abordan también de manera distinta, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las temáticas de este libro puntualmente? ¿Quién me puede dar una para empezar? Una temática de este libro. ¿La mitad? ¿Una cosa así? Si tú no participas, te vas a decir. Ya. Yo tengo una, profe. ¿Quién dijo amistad? Tiare, ¿no?
Ya, Tiare, muy bien. La amistad. ¿Por qué la amistad, Tiare? Porque, a ver, no sé cómo se pronuncia el nombre de él. Ya, Helen y Mark. Ellos siempre iban como a su aventura, todo lo que pasaron, nunca se traicionaron así como mutuamente, por así decirlo, por esa amistad. Ya, importante eso, no traicionarse, porque eso hace que una amistad se mantenga en el tiempo. Sí. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Qué otra temática? O complementar acerca de la amistad. Maura y después Amaya. La Maura. esperanza, La esperanza. ¿Por qué la esperanza, Maura? por el título del texto. ¿Ya? La esperanza que tenía él de encontrar a su papá. ¿Ya? ¿Y cuál sería la importancia de encontrar al papá? ¿Solamente por curiosidad? ¿Solamente por establecer un vínculo? ¿Por qué? Amaya nos quedó pendiente. Ya, no sé si cuenta, pero como la imaginación, el imaginar, ya que Helen no conocía a su padre y eso le hacía que ella creara o se imaginara cómo iba a ser su padre, no sé, qué iba a hacer, como decía, Brian me dice que si lo conocía, el por qué se fue, todo eso. Entonces hacía que ella tuviera una imaginación y, y ella pensara cómo iba a ser su padre, realmente. Ya. Les recuerdo, chiquillos, a los que no están hablando, los que no están interviniendo, tienen que mantener apagado su micrófono. ¿Ya? Cuando usted interviene, apaga su micrófono para que no se sature ahí el audio. Disculpa, Ya. ¿me escuchó? ¿Me escuchó, profe? Sí te escuché, Amaya. Agustina, la escuchamos. Quiero complementarlo de Agustina y después Joaquín. Quiero complementar a Laura de lo de la esperanza. Yo creo que también ella tenía esperanza de conocerlo por todas las dudas que tenía, porque, por ejemplo, veía a sus compañeras que tenían un papá, o si no estaban con ella, sabían sobre su papá. En cambio, ella no sabía nada de su padre. También saber por qué las dejó y todas las dudas que tenía que resolver. ¿Por qué? Ok, Joaquín. ¿Joaquín? ¿Joaquín? Se nos durmió Joaquín. Lo escuchamos, Joaquín. ¿No va a participar? Ahora sí. ¿En qué no se activaba? De que amor a la familia también. Amor a la familia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ella tenía harto amor a la mamá, la comprendía, era amable. En los problemas que pasaba, la mamá como la consolaba. Al papá también nunca le fue el respeto. Fue siempre buena en la familia. Ok. Muy bien, Joaquín. ¿Alguien más con relación a las temáticas? ¿Otra temática que se pudiera vislumbrar aquí en este libro? No sé si valga porque como que todos van al mismo punto en realidad, así como en busca de la verdad, una cosa así. La búsqueda, ¿ya? La búsqueda Sí. en sí, ¿cierto? La búsqueda... bueno, una trama... Yo siempre le hablo de que las tramas son siempre las mismas. La búsqueda del padre es una trama recurrente, ¿cierto? En las películas se muestra mucho eso de buscar al padre, ¿ya? Así que eso. Profe, Buen alcance. ¿puede unir al bicho, por favor? ¿Cómo? ¿Puede aceptar al ¿puede Vicente? No me está... Aceptar al Vicente. No me ha mandado solicitud, no me aparece. Ya, vamos entonces ahora, amigos, con las preguntas directas a los que no han participado hasta ahora, ¿ya? A los que no han participado hasta ahora. Pregunta para
Anaí Paz. ¿Está Anaí Paz? Muéstrese en cámara, por favor. Hola. La pregunta para ti, Anaí Paz. ¿Qué dice el relato sobre la vecina de Ellen? ¿Ya? ¿Qué dice el relato sobre la vecina de Ellen? La escuchamos. Y no me acuerdo. No se acuerda. Ya. ¿No puede hacerme otra pregunta, por favor? Luego le hago otra pregunta. La misma pregunta se la voy a formular a... Apaga tu micrófono. Anaís Morales. ¿Qué dice el relato de Anaís Morales sobre la vecina? Que era viejita. ¿Ya? Era viejita y estaba enferma, no sé, tenía un problema en el pie, algo así. Y ¿Ya? tenía metido. Profe, yo tengo algo que agregarle. Agrégueme nomás, Francisco. También que era seria, se puede decir, un poquito seria y que era muy agradecida. ¿Ya? Vamos con la misma pregunta para Anaís González. ¿Qué más se puede decir, Anaís González, de esta señora, la vecina de Ellen? La escuchamos. Que igual era como amorosa con la... Después de que se fueron conociendo con la Helen. ¿Ya? ¿Y qué otra característica tenía esta chica? Profe, cuidó cuando, Sí. cuando Helen era pequeña, la cuidó. ¿Ya? Ahí hay otra característica. ¿Algo más que agregar, Anaís González? No. Muy bien. Hernández Joaquín. Vamos, lo escuchamos. De que ella también en una celosa. ¿Ya? Ah, Celosa también. Celosa. Ya. Añadimos eso entonces. Siguiente pregunta, chiquillos. A ver, Daniela. ¿Dónde está Daniela? Muéstrese en cámara, por favor. Daniela. Hola. Ya, la pregunta es, ¿en qué trabajaba la madre, a qué se dedicaba la madre de Ellen? La madre de Helen trabajaba en un banco. Trabajaba en un banco. Si no me ¿Trabajaba en equivoco. un banco? ¿Trabajaba en un banco? No. ¿Qué dicen los demás? Disculpa. ¿No? En una panadería. Yo me la sé. ¿Quién se la sabe esa? ¿Anaí? Muéstrese en cámara, amiga. Trabajaba en un noticiero. ¿Trabajaba en un Yo. ¿Trabajaba en un noticiero? Profesor. Amaya, aclare En eso. un jardín infantil. En un jardín infantil. Sí. Cuidando niños. Me parece que era parvularia. Ya, Sí, era algo así. ya. Vamos con la siguiente pregunta para Juan Hernández. ¿Juan Hernández está? Muéstrese en cámara, Juan Hernández, por favor. Profe, el Juan no vino. ¿Cómo que no vine? Ahí Ah, está, Juan, Juan. feliz cumpleaños. ¿Está de cumpleaños? Sí. Feliz cumpleaños, Juanito. Cantémosle feliz cumpleaños al Juan. Después le cantamos otro día, ¿ya? Feliz cumpleaños. ¿Me va a regalar un 2? Ya, Juanito, la pregunta es, describe al padre de Ellen.
Describe el padre de Ellen. Fácil la pregunta, amigo. Yo me la sé. Yo, profe. Profe, es que Yo no, me la sé. no soy bueno para hablar así en tema de... Pregúntame. No sé cómo decirlo, profe. Juan, contesta lo que no. entiendas. Pero que tía, no sé Describir, cómo... Tampoco has describir, participado en el chat. describir un personaje no es tan complicado. Es solamente mencionar las características que da el libro. Alto. ¿Ya? ¿Era alto? Sí. Sí. ¿Qué más? A ver. ¿Actor se puede decir? Era actor, claro. Y no sé qué más decir. O sea, es que me Ya. bloqueé. Muy bien. Por lo menos trató de responder algo. Ya, a Anaí Paz le vamos a dar la oportunidad que entonces responda. La descripción de el papá de Ellen. Lo había ¿Anaí escrito Paz en se el nos perdió? chat. Lo escribí ya, pero ¿Lo- era alto con ¿Alto? era alto con pelo rizado, delgado y era actor. Ya. Y era actor. ¿Y el nombre? Era Michael. Michael, muy bien. Ahí sí. Ok. Contestada esa pregunta entonces. Ok, vamos con la otra pregunta para... Estoy preguntando a los que no... A los que no se le ha preguntado. Kian. ¿Qué dice el relato, Kian, sobre Cuervo, el policía? ¿Dónde está Kian? Encienda su cámara. ¿Leyó el libro, amigo? Encienda su micrófono. Profe, ¿Qué dice profe, el relato profe, de... Profe, Ya, yo. escucho. profe, yo no me pude. Profe, yo Ya no leí el me pude leer resumen. el libro. Ah, se leyó un resumen. Ya. Y en su Profe, resumen yo. no había Sí, me tengo que leer el información resumen. sobre este personaje. No. Profe, yo. Ya. Y ¿Me hace otra pregunta? luego le hago otra pregunta. Estamos preguntándole a los que no han participado. Estamos preguntándole a los que no han participado. ¿Nicolás está o no? ¿Nicolás Román? Sí, creo que está. Encienda su cámara, amigo, su micrófono y lo escuchamos. ¿Nicolás Román? Ya estaba. Sí estaba. Nicolás Román, a la una. No me pude leer el libro, profe. Ya. Nada que hacer con Nicolás Román. Millaray Godoy. Encienda su cámara entonces, Millaray Godoy. ¿Está Millaray Godoy? No está Millaray Godoy. Profe, yo no me pude leer el libro. Otro más que no se leyó el libro. Ya. ¿Quién más? Ya, la última. Tomás Gajardo. Tomás Gajardo, encienda su cámara. ¿Dónde está? Tomás. Tomás. Hola, profesor. Ya, ¿no puede encender su cámara, amigo? No. Respondan entonces. ¿Qué se dice de Cuervo, el personaje? El libro, el relato. ¿Qué dice de este personaje? No me acuerdo mucho, profesor.
Ya, no se acuerda mucho. Y por último, vamos a preguntarle a... No, ya le he preguntado a todos los que... Profe, ¿puedo? Ok. ¿Alguien quiere complementar eso? No, yo, profe. Hágalo, Francisco. Bueno, Cuervo era buen policía, buena persona, amable y era amistoso. Ok. ¿Ya? ¿Quién más iba a complementar esto? ¿Alguien más iba a complementar lo que dijo Francisco? ¿Nadie más? Nadie más. Ok. Vamos entonces ahora con la última parte, chiquillos, que es, ustedes van a formular preguntas. Formule preguntas. ¿Quién va a formular la primera pregunta? ¿Maura tiene una pregunta? ¿Sí? Sí. La escuchamos. A ver, Francisco, apaga tu micrófono, por favor. Ya, usted pregunta y yo decido a quién responde. ¿Ya? ¿Qué hacía Helene cuando estaba nerviosa? ¿Qué hacía Helen cuando estaba nerviosa? Anaís Morales. ¿Qué hacía Helen cuando estaba nerviosa? Se rascaba la nariz. ¿Cómo que se la rascaba? Se rascaba la nariz. Ese era el tic que tenía. ¿Cómo que se la... Muy bien. Ya, otra pregunta. ¿Quién más tiene otra pregunta que alguien la pueda responder? Yo, profe. Francisco y luego Agustina. Formule su pregunta, Francisco. Tampoco es tan difícil. El ambiente en el que se desarrolla la historia. El ambiente en el que se desarrolla la historia. Daniela, respóndame esa pregunta. Daniela Arancibia. El ambiente donde se desarrolla la historia. ¿Daniela está o se fue? Sí, estoy aquí. Ay, rayos. Ya, Aquí diga. estoy. El ambiente. En una parte aparece la escuela porque ellos iban a la escuela y hablaban de eso en la escuela. Y el papá de Elena la iba a buscar también a la escuela. Supongo que algunos restaurantes porque iban a comer. La casa de Elena. Ya. Y eso. Ya. Muy bien. Daira, ¿algo más que complementar sobre el ambiente? La escuchamos. No, porque básicamente toda la ciudad. Ya, recordemos que... a ver, ¿qué pasó? ¿Aló, Chan? Sí. Ahí se había ido un poco la... la ciudad... Recuerde que el ambiente no es solamente el ambiente físico de los lugares, sino el ambiente social, como era la sociedad que muestra el relato, y el ambiente psicológico. ¿Ya? Agustina, tú ibas a complementar algo también. ¿Sí? No, para hacer una pregunta. ¿Qué pregunta? Ah, de veras, una pregunta. ¿A quién le va a formular pregunta? A cualquier Ah, persona. no, de veras que yo decido, de veras. Ya, dale nomás. ¿Cómo Helene se imaginaba a su padre? ¿Cómo Helene se imaginaba a su padre? Eso es como al comienzo, ¿cierto? Del relato. ¿Cómo se imaginaba a su padre? A ver quién me puede responder. Es Anaí González. ¿Cómo se imaginaba a Helen a su padre? Antes de conocerlo, obviamente.
Ella pensaba que era como un atracador del banco por el diario. Ya, se imaginaba que podría ser un atracador. ¿Qué más podría ser? Yo, profe, quiero complementar. Complemente. Aparte se imaginaba que podría ser un científico. A ver, acá tengo en el libro cómo va la cita textual. ¿Ya? Era gángster, famoso científico, atracador, tenor, paciente en un psiquiátrico, marino en alta mar, vagabundo, actor de Hollywood. Se imaginaba hartas cosas, ¿no? ¿Ya? Sí. Tenía harta imaginación la niña. Bien, ¿alguien quiere formular una pregunta? Y con esto ya vamos terminando, chiquillos. Una última pregunta para terminar. ¿Quién quiere formular una última pregunta? Yo, profe. Maure. O Joaquín. ¿Quién? Maura, la escuchamos. ¿Cómo era la señora Cone? La señora Cone. ¿Ya? ¿Cómo era? Le pregunto esto a... Lila Acuña. La señora Knopfler, la vecina, ¿cierto? Sí. Era una anciana, era amable y a veces un poco pesada cuando Ellen hacía algo que no se debía, como si se puede decir. Ya. Era buena con ella porque la cuidaba, le iba a monitorear. También estaba enferma, al final murió porque igual se enfermó, se cayó en el departamento, la encontraron casi muerta. A eso, no se habla mucho tampoco de ella. Ya, muy bien. Excelente respuesta, Yo tengo Lila. uno. La última, ahora sí, la última. Amaya, No, formúlela. era como para agregar. Igual era celosa, ya que cuando Helen se acercaba mucho a Curry, como que se ponía celosa y le decía, ya es hora de que tienes que irte, o algo así. Ah, ya. Usted quería complementar la respuesta. Bien. La vamos a anotar acá. Ya, chiquillos, estamos terminando este foro. Yo los quiero felicitar al grupo que participó. Me parece, por lo que he visto hoy día, que Joaquín quería hablar. estamos en las mismas condiciones que el año pasado. Son prácticamente las mismas personas las que siguen participando y otras personas que se siguen restando, ¿ya? Y esto obviamente que tenemos que mejorarlo a futuro, ¿ya? Tenemos que desafiarnos a participar en una clase como esta, ¿ya? Y obviamente leer los libros, y eso es lo primero, lo principal. Joaquín, dígame, ¿te quería decir algo? Ya nos queda poco tiempo, por eso estamos... Profe, a mí se Joaquín. me salió de la llamada así de la No. nada y me costó mucho entrar y me perdí todas las preguntas, casi todas. Ya, Adones, muy bien. Ya, chiquillos, nada más. Voy a pasar la lista rápidamente. Acuña está, Adones llegó, Alegría no llegó. Arancibia sí, Amaya está, la veo. Canavés también. Castillo no llegó. Cofré no está. Flores sí. Gajardo sí. Godoy también. Millaray Godoy entró, ¿no? Parece que no. Sí. Sí. Ya. Anaí González sí. Sí entró. Kevin Hermosilla. Vi que entró, pero no sé si permaneció en Kevin Hermosilla. Kevin Hermosilla. ¿Estaba Kevin tía Jessie, Kevin Hermosilla? Sí, Kevin no lo vi. Trinidad Leiva.
Ian León, sí. Tiare León. ¿Vos ir a ver tele? Anaí Morales también. Danae Muñoz. No la vi a Danae Muñoz. Ya no. Apague Chicos, su silencien micrófono. su micrófono. Bastián, Román, Silva, Soto, sí. Villagrán, Vivalo, no. Zapata. ¿Ya? Presente. Muy bien. Ya, chiquillos. Recuerde que tiene hoy día hasta las 23:59, un minuto antes de la medianoche, para enviar su cuestionario del libro. ¿Ya? No tengo nada más que decir. Nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien, que tengan buena tarde.